Buen día, mi nombre es Margarita, curso la licenciatura en Inclusión Educativa en la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur. En este video se hablará acerca de lo que abarca el campo formativo de lenguaje y comunicación, tanto los retos y desafíos como para nosotros, futuros docentes. Primeramente, ¿a qué se refiere el lenguaje y comunicación? Por lo general, el término lenguaje se refiere a la comunicación verbal propia del ser humano, es decir, son palabras escritas o habladas con el fin de intercambiar ideas, expresar sentimientos, entablar una comunicación con las personas que nos rodean. El lenguaje a la vez es innato y aprendido, ya que las personas nacen con la capacidad lingüística hereditaria que consiste en una gramática universal. Pero la gramática se va transformando dependiendo del contexto, tanto social como familiar donde se desarrolle la persona. Los canales a través se transmiten de diversos géneros, ya sea el tacto, el oído, el olfato, la vista, que son los más comunes, pero es obvio que sabemos que hay diferentes tipos de lenguaje. La importancia que tiene el lenguaje en nuestra comunidad es que por medio de nos podemos expresar, ya sean sentimientos, emociones, enojos, intercambiar ideas con una o más personas de tu alrededor, que eso viene siendo como una red que se genera y así poder expresar ideas, compartir, intercambiando diferentes maneras de pensar, ya sea escrita o hablada. Dentro de los componentes del lenguaje vienen siendo lo que es la sintaxis, la fonología, lo pragmático y la semántica. Esto viene siendo como que una serie de etapas en las cuales se deben de ir generando para llegar a lo que es lo práctico, como bien lo dice el nombre, lo pragmático. Son como dentro de cada etapa se deben de ir como desarrollando diversas características en las cuales se puede llevar algo a cabo. Dentro del campo de lenguaje y comunicación también se mencionan dos funciones, la función fática y emotiva. La función fática consiste en darle como una continuidad o finalizar una comunicación, es decir, como empezar por un saludo o preguntándote cómo estás o qué estás haciendo, es decir, como que darle una entrada hacia una comunicación. La función emotiva expresa interés o desinterés, es decir, como por ejemplo enojo. Las prácticas sociales del lenguaje se refieren a la manera en que nosotros nos comunicamos, transmitimos y dirigimos información, ya sea de manera escrita o oral. La manera en la que una persona puede comunicarse depende mucho del contexto donde se desarrolle. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver, porque desde ahí es donde la persona hace su propia estructura gramática y desde ahí es donde se empieza a desarrollar más su lenguaje. Mencionando un poco acerca de como los retos para nosotros como futuros docentes, este campo viene siendo muy importante como también los otros campos, pero este lenguaje y comunicación viene siendo la base para el aprendizaje del alumno. Nosotros como futuros docentes tenemos muchos retos y desafíos que enfrentar. ¿Por qué? Porque viene siendo de una manera muy responsable, ya que desde este campo es donde se imparte lo demás, a lo que le sigue, que viene siendo como que la base. Metiendo un poco acerca de la jornada de prácticas que yo realicé en una escuela primaria, trabajé el campo de lenguaje y comunicación, donde ahí se plasmaron
ciertos aspectos en los cuales se trabajó dentro del salón de clase en la escuela normal, en la materia de lenguaje y comunicación. Desde ahí es donde yo me pude como que guiar o tomar más aspectos a considerar dentro de la práctica, ya que me resultaron eficazmente bien para poder trabajar las sesiones con ese campo formativo, que dentro de ello para mí fue muy significativo y me di cuenta que es como la base en sí para que el alumno pueda desarrollarse aún más durante los otros, las otras asignaturas. Uno como docente en formación vas observando de qué manera el alumno o el alumno con el que se está trabajando vaya teniendo esa manera de trabajar, cómo se va desarrollando dentro de esa materia. Por último, se mencionarán algunos de los rasgos del perfil de egreso del campo formativo de lenguaje y comunicación en educación primaria. Comunica sentimientos o sucesos de manera oral y escrita de su lengua materna. Si es hablante de una lengua indígena, también se comunica en español, oralmente o escrito. Describe en inglés aspectos de su pasado y entorno, así como necesidades inmediatas. Y es así como se pueden dar a conocer los rasgos de perfil de egreso del campo formativo de lenguaje y comunicación. Durante el expresado anteriormente, pues así se dio como a conocer un poco acerca de los aspectos a considerar o también conocimientos acerca de lo que abarca el campo formativo de lenguaje y comunicación, y metiéndolo un poco en mi jornada de prácticas, en el cual pues como ya se había mencionado anteriormente, trabajé dicho campo, donde se pone en práctica lo aprendido durante la sesión donde se imparte. En conclusión, a este video se pudo expresar un poco acerca de lo que abarca el campo, las características que tiene, las funciones y de qué manera se puede trabajar, como también tomando en cuenta como para nosotros futuros docentes los rasgos y más bien los desafíos y retos que tenemos nosotros como maestros ante los alumnos.